Bueno, ¿qué tal? Esto es la quinta clase del curso de alfabetización digital, de nuevas alfabetizaciones y recursos tecnológicos para el aula del Instituto Superior número 4087. Vamos a seguir hablando de cultura digital, continuando con la lectura del libro de Pekka Himanen, en este caso la tercera parte, que es sobre la ética de la red. Ya leímos la ética del trabajo, que contrapone Himanen a la ética protestante del trabajo, lo mismo a la ética protestante del dinero, y ahora vamos a ir a una parte un poco más concisa, un poco más, se va poniendo cada vez más filosófica, se va poniendo cada vez más elevada en cuanto al alcance de la propuesta. La ética hacker implica una contraposición a muchos puntos de la cultura del capitalismo, especialmente el capitalismo más conservador, de la cultura que más bien pretende construir sujetos sometidos, pasivos, que están a disposición de relaciones de poder, de dominación, y que no permiten explorar capacidades del ser humano que aquí se considerarían singulares de todo ser humano. Esa contraposición está siendo llevada cada vez a mayor alcance y se van desarrollando nuevos elementos que podemos tomar para el aula, para enfrentar esta situación que tenemos de estar en el aula con chicos que pertenecen a la cultura digital, porque han crecido en ella, que se produce un cierto choque cultural o generacional y que tenemos que transitar de alguna manera. La cuestión de la cultura hacker dentro de la cultura digital, por supuesto que no significa que nuestros alumnos hayan crecido exactamente con conciencia de esta posibilidad que presenta la sociedad contemporánea, es decir, una cultura del activismo. Muchas veces esta opción dentro de la cultura digital es acallada, como vimos en un primer momento. Se utiliza la palabra hacker como pirata informático, cuando desde los inicios no era así. Esto ya es una manera de denostar esta actividad. Entonces, si bien los chicos no podemos pensar que son hijos de la cultura hacker, sí son hijos de la cultura digital, y nosotros podemos dar un paso más y encontrar una mediación generacional y un modo de abordar esta problemática, desarrollando algo que quizás ni siquiera ellos mismos tienen tan claro, que está un poco velado en nuestra sociedad a pesar de ocupar un lugar central de la misma, porque los hackers son justamente uno de los inventores de la red y del software que más se utiliza, digamos, de parte de los software que más se utilizan. En definitiva, vamos a ir recorriendo esta ética y este análisis de la sociedad contemporánea, pero en primer lugar vamos a repasar algo de lo que quedó como actividad número 2 dentro de lo que era la ética del dinero, es decir, lo que fue el video anterior de la cuarta clase. Esa actividad yo la presentaba al final del video, la voy a repetir ahora, volver a presentar. Vamos a hacer un repaso por el PowerPoint que había realizado, es decir, por los conceptos centrales de la ética del dinero. Repasamos la actividad número 2, presentamos la actividad número 3, que tiene que ver con la parte que vamos a abordar hoy, que es la ética hacker, y entonces sí seguimos con la lectura del libro de Himanen. Entonces, teníamos como actividad 2
La pregunta: ¿qué agrega esta segunda descripción de la ética hacker a la cuestión planteada por Sylvia Blythmar de hacer de la escuela un lugar de recuperación de sueños? Es decir, ya habíamos visto como primera actividad la cuestión planteada por Sylvia Blythmar de no proponer a los chicos que vienen a la escuela solo para trabajar, es decir, para sobrevivir, para simplemente adaptarse a la sociedad tal cual está. Veíamos cómo la ética del trabajo, a partir de una propuesta de el trabajo no como deber, sino como pasión, ya apuntaba y sumaba a la cuestión de recuperar sueños como sentido de la educación. Y entonces la pregunta ahora era: ¿qué agrega esta segunda descripción, la de la ética del dinero? ¿Sí? A esta misma pregunta, a esta misma cuestión planteada por Sylvia Blythmar. Esa es la pregunta, y eso lo pueden hacer retomando el texto, se puede responder, y a partir de lo que a ustedes les parezca. Aquí yo agregaba algunas preguntas como un poco guiar, digamos, a qué estoy tratando de preguntar, ¿no? ¿Hace pensar algo distinto a lo que proponía la lectura de la primera parte sobre la ética del trabajo? ¿Hace pensar algo distinto? ¿Agrega algo a lo que habíamos visto para responder o para sumar a la cuestión planteada por Blythmar? ¿Te parece más controversial, más polémica? ¿Por qué había dicho He-Man en el principio del capítulo que es una cuestión más controversial? ¿No? Es una pregunta de interpretación. ¿Por qué te parece que lo habrá dicho? ¿Aporta, y este es otro tipo de pregunta, aporta algo para ir acercándonos a la práctica en el aula? Esto como problema, ¿no? Bueno, estamos viendo de qué se trata la cultura digital, y la pregunta es siempre, bueno, ¿en qué punto aporta para la práctica del aula? Qué sé yo, como más concretamente. Por supuesto, pienso que aporta para la práctica en el aula porque el desarrollo de una conciencia sobre el lugar en el que vivimos y el sentido de nuestra cultura ya es un aporte, pero quizás ustedes pueden buscar algunas cuestiones aún más prácticas, ¿no? Dice, o más bien la potencia del texto sigue estando más en la capacidad de diagnóstico sobre los puntos críticos de nuestra sociedad. ¿Qué parte del texto te resulta más interesante y qué parte menos? ¿No? Entonces, recuperar la lectura de lo que fue ese capítulo 4 y 5, no, o 3 y 4, la segunda parte del texto de la ética hacker, y bueno, escribir un poco esto, qué parte te resulta más interesante, qué parte menos. Son, como ven, varias preguntas, pero todo es un poco para responder a esto. Si retomamos lo que vimos, la ética hacker del dinero, la ética del dinero contraponía lo que era la ética protestante del dinero a la ética hacker, y también desarrollaba el lugar del dinero en la nueva economía, es decir, en la nuestra, ¿no? Porque la ética protestante, recordemos, era más bien del siglo XIX, los comienzos del capitalismo, se dieron así, el dinero como un fin en sí, pero subordinado al trabajo como deber. En la nueva economía, el dinero sigue siendo un fin en sí mismo, el dinero sigue siendo un fin en sí mismo, pero incluso está por encima del trabajo, ¿no? Incluso se refuerza la idea de propiedad, y a todo esto responde la ética hacker, que habla de libre acceso contra la idea de propiedad privada, es decir, contra la idea de propiedad privada de la información, ¿no? Habla, en vez del individualismo que propone tanto la ética protestante como la nueva economía, habla de la acción concertada, colectiva, y habla de un copyleft, es decir, en vez de derechos de autor que privan de la circulación de la información, la liberación de lo que se produce del conocimiento. El dinero como motivación. Bueno, repasábamos cuáles eran las motivaciones fundamentales para el hacker. La supervivencia es apenas algo básico, pero lo importante es el entretenimiento y la vida social. Y la diferencia con la ética protestante y la actual, que es que se dice que se trabaja simplemente para sobrevivir, pero en realidad se trabaja para la aceptación social. Eso era un aporte muy interesante de He-Man.
En el trabajo y no en el tiempo libre se da la pertenencia, el reconocimiento y el amor. Eso es un punto crítico, ¿no? Es decir, para la ética hacker la motivación fundamental, por ejemplo, la vida social, la pertenencia, el reconocimiento y el amor. Es decir, el ocio, es decir, lugares, cosas que ocurren fuera del trabajo. Lo grave de, eh, de la ética protestante y la ética capitalista actual es que todo eso se produce en el trabajo. Entonces el tiempo libre queda como un lugar medio que no se sabe qué hacer. Veíamos algo de la economía de libre mercado, es decir, un nuevo tipo de empresas que no se ponen a la ambición de hacer dinero, sino a hacerlo privando de información a los demás. Y veíamos una paradoja de la era de la información, que es que el éxito capitalista solo es posible mientras la mayoría de los investigadores continúen siendo comunistas, en cuanto que tienen una práctica de poner en común la información. Es la única manera de desarrollar investigaciones. Y esto produce éxito capitalista, es decir, éxito en algunos pocos que, por ejemplo, patentan esos inventos y los venden, ¿no? O desarrollan una tecnología y un comercio con lo que los investigadores desarrollan de manera más bien en común. Veíamos lo que era el modelo abierto, el modelo de libre acceso, que veíamos no solo se haya justificado desde un punto de vista ético, es decir, porque supera el dilema ético anterior, sino que en la práctica resulta más potente. Aquí es la cuestión, ¿no? ¿Por qué resulta más potente? Bueno, porque el modelo de la catedral es demasiado cerrado, y lo veíamos descrito así, como un grupo de gente que planea todo por adelantado, que lleva a cabo el plan bajo su poder, y los demás solo podrán ver el resultado final. Mientras que el modelo del bazar es que la ideación está abierta a todos. Esto ya habla de que va a ser más potente, ¿no? En la práctica. Las ideas se confían a otros para ser puestas a prueba desde un principio. Esto, ¿no? Esto es lo que se busca, el beneficio de la crítica externa, digo, por esto es más potente. Y la multiplicidad de puntos de vista como, otra vez, algo más potente. Se contraponía la academia y el monasterio, ¿no? Esto de que la ética protestante viene de la lógica del monasterio, y la academia tendría, al menos para Hymanen, una lógica de apertura, de trabajo colectivo, que quizás a veces nos permitimos sospechar de que en las academias no se trabaja tan así, pero bueno, al menos como ideal de trabajo científico. El modelo cerrado o de monasterio es autoritario. ¿Por qué? Por ejemplo, un lugar que lo dice claro, se establece qué es lo que se va a hacer. Primero porque hay una autoridad que establece la meta y escoge un grupo cerrado de personas para llevar a cabo una tarea. Y además, cuando se establece para qué sirve eso que se logró, perdón, voy acá a solucionar esto. Ahí está. Cuando se logró determinar para qué sirve eso que se ha investigado, cualquier otro uso se considerará uso no autorizado. Claramente se ve lo autoritario. Entonces no admite tener iniciativa ni el ejercicio de la crítica. Y veíamos también esto, bueno, la forma no jerárquica y de ausencia de estructuras propia del trabajo académico o del hacker es más efectiva. Pero esto no significa que no tenga estructuras. Si veíamos alguna de esas estructuras. El modelo hacker de aprendizaje. Entonces decía, lo importante es el modelo académico abierto que permite la creación de los resultados científicos. Hay un aprendizaje colectivo que consiste en plantear un problema interesante, buscar una solución mediante diversas fuentes y la comunicación del resultado como un punto fundamental. El hacker enseña a los demás. Hymanen, por ejemplo, en el libro decía muchas veces el que enseña es un investigador joven que está con el entusiasmo de la investigación. Se organizan debates y básicamente la recompensa por el hecho de participar en este debate es el reconocimiento de los iguales. Proponía una nueva idea de academia que funcione como red,
es decir, un modelo abierto, se disponga del material de estudio de una manera abierta, no cerrada en cada cátedra, por ejemplo, y no cerrada en cuanto a que se determine el uso que hay que darle y nada más, sino que se pone a libre disposición para su uso crítico y desarrollo. Que se pueda criticar y mejorar ese material de estudio. Si se propone una lectura que tenga como iniciativa criticar y mejorar ese material de estudio que, por ejemplo, el académico dispone a los alumnos, algo así, ¿no? Y finalmente, bueno, veíamos un punto de la ética de la red, que es lo que vamos a ver ahora, que es el concepto de actividad. Con estos elementos es que les pedía que piensen en qué agrega a la cuestión planteada por Silvia Leismar esta segunda parte que fue sobre la ética del dinero. Vamos a ir entonces al tema de hoy, al de la quinta clase, que es la ética de la... Bien, entonces, como actividad 3, les pido esto. Analizar los videos subidos al aula virtual. Hay 4 videos de un documental de Discovery Channel sobre Internet. Y hay una conferencia de Berners-Lee. Analizar al menos los 10 primeros minutos de cada uno de estos videos, ¿no? O sea, miren 10 minutos, una cosa así, enseguida se van a dar cuenta de lo siguiente: ¿qué valores expresan estos videos? ¿Valores de promoción de la libertad, de garantía de la privacidad, o más bien de censura o de control? En definitiva, ¿son discursos ambiguos? ¿Podemos introducir sospechas en algunos de ellos respecto de la relación entre lo discursivo y las prácticas que en el fondo promueven? Bien, esa es la actividad número 3. Vamos entonces al texto. El texto es la tercera parte del libro de Jiménez, que es la nética o ética de la red. ¿Cómo se construye esta palabra? Ética y net, de red. Entonces queda la palabra, el neologismo nética. El capítulo 5 dice de la netiqueta a la nética. No le voy a dar mucha importancia a lo de la netiqueta. Voy a ir directamente a qué es la ética. Se trata de la relación que el hacker mantiene con las redes de nuestra actual sociedad red. La manera de explicar esto por parte de Jiménez va a ser lo siguiente. Veamos, este es el PowerPoint que preparo, ¿no? La ética de la red, Rebecca Jiménez, la ética hacker y el espíritu de la información, tercera parte. La ética, la relación del hacker con las redes de nuestra actual sociedad de red. Y lo que va a mostrar es algo de hecho, organizaciones de hackers que existen y que están para garantizar la libertad de expresión y el respeto de la privacidad. Son dos valores fundamentales de la ética de la red. El garantizar la libertad de la expresión y el respeto a la privacidad de los individuos, de los usuarios. Vamos a ver entonces en el texto cuáles son esas organizaciones. Por ejemplo, la Electronic Frontier Foundation representa, lo primero que dice es que ya desde 1960 se dan los primeros valores esenciales de la ética hacker, pero que más que nada en los 90 se reforzó esto para potenciar los derechos del ciberespacio. Y particularmente esta fundación de fronteras electrónicas buscaba esto, ¿no? Y aquí es explicado, y como ya decía en el video anterior, se trata de que cada uno lo lea. La verdad es que si te interesa la cultura digital y meterte un poco en cómo funciona este mundo contemporáneo, esta sociedad red, es esencial leer este libro, sinceramente. Es como lo básico. Y aquí va a contar distintas anécdotas de cómo funcionó
Acá, por ejemplo, algo importante. Barlow y Capor, que fueron dos de los que trabajaron en esa fundación, les inquietó que una falta de comprensión, porque habla de que el FBI o un grupo institucional del Estado estadounidense hizo una serie de denuncias e investigaciones y la verdad es que no entendían nada de cómo funcionaba la red. Entonces, dice, les inquietó que una falta de comprensión pudiera, en última instancia, conducir a una regulación totalitaria del espacio electrónico, que pudiera debilitar gravemente aquella libertad de expresión y privacidad tan preciada para los hackers, ¿no? O sea, esto de que la negligencia es un delito, porque los tipos no entendían nada de cómo funcionaba la red y entonces la censuran, simplemente. Les parecen sospechosas cosas que no lo son, etcétera, ¿no? Los tratan a los hackers como crackers, como piratas, cuando no lo son, porque justamente no entienden cuál es la diferencia, cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro. Esta fundación, Electronic Frontier, se define como una organización sin ánimo de lucro y no partidista que trabaja en defensa del interés público para proteger las libertades civiles fundamentales, entre ellas la privacidad y la libertad de expresión, en el ámbito de la informática e Internet. Clarísimo, ¿no? Como para empezar a ver qué es la ética de la red, con qué nos vamos a ir encontrando con este tipo de organizaciones. Sin ánimo de lucro y no partidistas, ¿no? Dinero y partidos muchas veces se sospecha que reproducen relaciones de poder que van contra las libertades civiles. Así que estas fundaciones están un poco para garantizar esos valores esenciales. Los hackers con conciencia social hacen hincapié en que la tecnología de encriptación, tenemos que ver qué es eso, no solo debe satisfacer las necesidades de confidencialidad de gobiernos y empresas, sino proteger a sí mismo al individuo de los gobiernos y las empresas. Bien, tecnologías de encriptación. Se trata de una alta tecnología que permite reservar la identidad de los usuarios. Esa tecnología la usan los gobiernos y las empresas para guardar sus secretos, ¿no? O sea, los gobiernos y las empresas tienen secretos que no quieren que el público en general se entere, las empresas de sus negocios, sus transacciones, los gobiernos de sus secretos de Estado, publicaciones o conversaciones entre ellos. Entonces ellos usan tecnología de encriptación. Lo que propone una fundación como la de Electronic Frontier, es decir, organizaciones que pretenden defender los derechos de los civiles, es que esa tecnología debe ser utilizada también por los individuos para protegerse de los gobiernos y de las empresas que pretenden vigilarnos. Es muy interesante, ¿no? Bien, entonces tenemos otras organizaciones. Access for All está escrito aquí como... Bueno, vieron que los americanos usan mucho esto de utilizar una fonética. Access for All significa acceso para todos. Y Witness. Son dos organizaciones que lo que hicieron, como ahora describe Heeman en el libro, son informes que utilizan herramientas web para denunciar crímenes de lesa humanidad, nada más y nada menos, ¿no? Como para empezar a ver el potencial político de acción, el potencial activista que hay en la red y que hoy en día ya lo conocemos cada vez más, ¿no? La necesidad de la existencia de organizaciones de hackers como la Electronic Frontier Foundation surgió cuando en la década de 1990 gobiernos y empresas se interesaron a gran escala por Internet y desde entonces han intentado a menudo conducirla en dirección opuesta a los ideales hackers. En su defensa de la libertad de expresión y la privacidad, el mundo hacker se muestra casi siempre descentralizado, como en oposición a esas otras organizaciones que son las empresas o los gobiernos, que son generalmente centralizados con una jerarquía vertical. Las organizaciones de hackers son descentralizadas, horizontales. Y entre ellas, por ejemplo, entonces, estas dos que veíamos.
Access y Witness, con sede en Holanda. Muchas veces en Holanda se promueve este tipo de defensa de los derechos civiles, y que hacían informes sobre los crímenes contra la humanidad. Aquí desarrolla un caso muy típico de los 90, ¿no? La libertad de expresión en el caso de Kosovo. Esto les recomiendo que se lo lean otra vez. Está muy detallado cómo Internet sirvió para pasar información que el gobierno de Milosevic, el gobierno yugoslavo, prohibía. Entonces la organización Access for All se ofreció a ayudar a la emisora B92 para reanudar su programación a través de Internet, porque esta emisora había sido censurada. Entonces esta organización hacker Access for All permite que el canal salga a través de Internet, nada más y nada menos, ¿no? El acceso a Internet debía estar al alcance de todos, ya que Internet es un medio para la libertad de expresión. Esa es la ideología de Access for All. Esto es interesante para trabajar con los chicos. Bueno, ¿qué canales así ven en nuestra sociedad? Para empezar a motivar en los chicos un uso de la red hacia esos lugares. En nuestros días, por supuesto que está sitios como Pirate Bay o, más claramente, Anonymous, ¿no? Ese tipo de organizaciones. Describe entonces aquí la organización Witness, fundada en 1992, cree en el poder de las imágenes para denunciar las violaciones de los derechos humanos y centra su tarea en el desarrollo de la tecnología de video y en la formación para usarla con este propósito. Hoy en día esto ha decantado, por ejemplo, en YouTube o en otros canales, Vimeo, en otros canales de videos donde se denuncian muchísimas cosas. Se suben videos que denuncian muchísimas violaciones de derechos humanos. Estos son los pioneros. Me parece interesante esta frase: la verdad no conoce fronteras. Esto lo puede decir cualquier activista, se va a comprometer con luchas de cualquier lugar del mundo. Porque la verdad, digamos, cuando se trata de denunciar una injusticia, no hay frontera. La información necesita ser libre y la tecnología es la clave. Es una frase de Peter Gabriel, el de Genesis, ¿no? Y además de su carrera solista. Privacidad u omnisciencia electrónica. Este es otro tema. Veamos. Esta es la frase: la verdad no conoce fronteras, la información debe ser libre, la tecnología es la clave. Privacidad u omnisciencia electrónica. Kimanen sostiene esto: Internet puede ser un medio para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Como veíamos, puede servir para denunciar violaciones de derechos humanos a través de los videos que se suben, o a través de la posibilidad de pasar información o incluso programas de televisión, de lo que sea, que estén siendo censurados, por esta capacidad que tiene de ser imposible de detectar muchas veces de dónde viene la información. Entonces un gobierno no puede actuar tan directamente para censurar, porque ya se maneja en un ámbito, el de Internet, que es mucho más difícil de censurar. Entonces tiene esa potencia, pero asimismo puede acabar siendo un medio de vigilancia. Y la vigilancia puede ser estatal, como la que veíamos en el caso de Kosovo, o puede ser vigilancia comercial. Esto es lo que va a denunciar ahora Simanen. En los países desarrollados, dice, y actualmente no solo en los países digamos, cuando dice desarrollado, bueno, Europa, Estados Unidos, al menos en tiempos de paz, el mundo de los negocios supone una amenaza para la privacidad mucho mayor que los gobiernos. Digo, cuando hay guerra, cuando hay conflictos sociales muy importantes, por supuesto que los gobiernos van a estar ejerciendo un control y una vigilancia de lo que se produce en la red, pero al menos en tiempos de paz sí está claro que no vas a zafar, vamos a decirlo así, de la amenaza de vigilancia y de control que ejercen las empresas. Este es un punto a tener en cuenta.
Y es un punto también para hablar con los chicos en el aula, ¿no? Si bien las empresas no tienen acceso a la base de datos de los proveedores de acceso a Internet, como lo puede tener un gobierno, disponen de otros medios para conseguir una información similar. Mientras navega por Internet, el navegador de un internauta y la página de Internet con la que se conecta intercambian información que identifica al usuario. Son las llamadas cookies, ¿no? Es una información que queda y que uno puede ir borrándola, de hecho. En sí mismos, estos dispositivos de identificación no permiten que se conozcan los datos personales del usuario, pero registran cada vez que el usuario X visita una página en concreto, y con ello la identificación de X puede ser posible, al menos en principio, en cuanto envíe su información personal a una página de Internet que la recoja y pueda venderla a terceros. Atención, cuando esto sucede, X pasa a tener un nombre, es decir, ese navegador que andaba por esa página, un sexo, una edad, una dirección, un correo electrónico, etc. Por ejemplo, si uno da entonces esa información a esa página, ahí ya pasa a ser identificable. A partir de ello, podemos saber quién visita páginas de perros, páginas relativas a determinados artistas pop, páginas pornográficas, etc. Información para analizar los intereses de una persona. Hay empresas especializadas en la recogida de esta información, ¿sí? Hay empresas que se dedican a esto, que ofrecen su servicio a otras empresas, a través de anuncios incluidos en un gran número de páginas de Internet. Dado que estos anuncios no forman realmente parte de la página, sino que son proporcionados por el servidor de Internet del anunciante, este último está en condiciones de poder intercambiar información identificadora con el navegador del usuario. El principal propósito de estos anuncios, o para denominarlos de un modo más preciso, enlaces espías, consiste en recoger información de las pautas de navegación de los individuos. ¿Sí? Las pautas de navegación, ¿cuáles son tus estándares de navegación? ¿Cuáles son los lugares que más visitas? ¿No? Y de esta manera tengo un conocimiento de tu estilo de vida individual. Y lo interesante, el concepto que aquí se maneja es que los estilos de vida individuales son los productos en stock con que comercian estas empresas. Es decir, saber algo sobre tu subjetividad, tus gustos personales, los lugares a los que, los sitios en los que navegás, pasan a ser productos de esas empresas, es decir, una manera que tienen las empresas de producir ganancias. Eso es lo interesante. Y eso es esta característica del capitalismo información, de la era de la información, que no hace ganancias solo vendiéndote un producto o no hace ganancias solo con la diferencia que saca entre lo que le paga al trabajador en la fábrica y la circulación de esa mercancía, ¿no? Ese era el capitalismo industrial. Aquí ya, al conocer los estilos de vida, estoy logrando ganancia, es decir, un conocimiento que va a elevar esa empresa exponencialmente. Bueno, estos es obviamente muy recomendable porque acá ya estamos hablando de algo grave y que me parece que despierta la conciencia de lo que sucede en nuestra era. Así que otra vez es recomendarles la lectura, pero tenemos que avanzar. En la era electrónica, los usuarios dejan un sinfín de huellas electrónicas en diversas bases de datos. Cuanto más electrónica va siendo nuestra época, más huellas se pueden encontrar. Por tanto, a medida que convergen los ordenadores, teléfonos y medios de comunicación, incluso los programas de televisión que la gente ve, las emisoras de radio que sintonizan en sus coches y los artículos que leen en los periódicos digitales, quedan registrados en bases de datos electrónicas. Hoy en día nosotros podemos hacer todo eso a través de un mismo dispositivo, por ejemplo. Imaginen toda la data que dejamos sobre nuestra vida. A través de la base de datos de las estaciones utilizadas por los usuarios de telefonía móvil, resulta incluso posible determinar su localización con extrema exactitud. Y con este tipo de información se puede obtener un perfil muy íntimo de un determinado individuo. Bueno, empieza a meter miedo, por supuesto, pero trata de que si estamos advertidos podemos construir algo con Internet, si no, no podemos construir nada. Y acá en este curso estamos apuntando a
los aspectos constructivos para trabajar en el aula. Así que si no estamos advertidos de esto, claramente vamos a caer rápidamente en lo improductivo y en lo pasivo dentro de lo que es usar Internet. Desde un punto de vista técnico, y este es el punto de la ética hacker, hubiera sido posible crear un modelo en el cual las transacciones de un individuo no comportaran la transmisión de información personal alguna y los comercios y las empresas pudieran continuar trabajando, cobrando de la tarjeta. Solo era cuestión de decirlo así. Es decir, ha sido una decisión la de que para que los comercios y las empresas puedan cobrar con tarjeta de crédito a través de Internet, tengan que los usuarios dejar sus datos. Es decir, esto no es porque se presenta como algo necesario, como no se puede cambiar. Bueno, sí, nos quedamos con datos, o uno deja datos, pero bueno, es que si no, no se puede pagar con tarjeta de crédito. No. Se sabe que hay tecnología que no necesita que haya transmisión de información. Entonces cuenta que los hackers se oponen a estas prácticas de distintas maneras. A veces no usan tarjeta de crédito o bien hay distintos relatos que acá se cuentan. Hay un manifiesto de Cypherpunks que dice: debemos defender nuestra privacidad si queremos llegar a tener alguna privacidad. Tenemos que unirnos y crear sistemas que permitan las transacciones anónimas. De eso se trata. Lograr esto. Y esto para transmitir, yo me imagino transmitiéndole a los alumnos: muchachos, a ver, ¿se pueden poner a pensar cómo lograr transacciones anónimas? ¿No? Es esto, apuntar a que la alfabetización digital en definitiva tiene que terminar en que todos sepamos, o al menos nuestros alumnos empiecen a aprender de programación. Entonces puedan permitirse pensar programas que posibiliten transacciones anónimas. La posibilidad técnica existe y se trata de, además, y este es el otro punto que introduce Himanen, garantizar el anonimato no solo para transacciones comerciales, sino para el debate libre de temas que afectan a minorías sociales. Es un tema muy grave también. Que las minorías sociales se ponen en actividad para denunciar hechos sociales, sea de corrupción, de violaciones de derechos, y no pueden hacerlo libremente porque están siendo vigilados, no se garantiza el anonimato, entonces se afecta a la potencia política y de acción de estas minorías, nada más y nada menos. Esto lo voy a decir acá. Cuando se trata de minorías raciales, políticas, sexuales o de cualquier otro tipo, siempre se dan casos de miembros de una minoría a los que les gustaría poder debatir temas importantes para ellos sin tener que revelar quiénes son. En otro contexto, añadía el autor de estas palabras, ¿no? Estos remailers han hecho posible debatir en Internet asuntos muy delicados, como la violencia doméstica, el acoso escolar o los derechos humanos, de forma confidencial y con plena garantía de respeto a su anonimato. Esto es lo que hay que lograr, ¿no? Que se puedan debatir esto garantizando el anonimato de las personas que lo debaten. Un siguiente punto, la realidad virtual. Esto es algo de lo que veíamos en la clase pasada, ¿no? Un punto fundamental es no solo la garantía de la libertad de expresión y de la privacidad, sino de la actividad individual propia. Esto es algo que el hacker valora mucho. Devenir como individuos sujetos activos, es decir, transformarnos en sujetos activos. Para eso queremos libertad de expresión, para eso queremos privacidad. La libertad de expresión para ser un miembro activo de la sociedad. Si no tengo libertad de expresión, no puedo ser un miembro activo, no puedo denunciar situaciones y tengo que quedarme callado ante las cosas que suceden en mi sociedad, ¿no? Entonces por eso digo, cuando tengo libertad de expresión puedo ser un sujeto individual activo. La privacidad para garantizar la actividad. Si no, tampoco voy a
ser activista de situaciones concretas si no voy a tener anonimato. Evitar la vigilancia, que es algo que obliga a la pasividad. Todo esto permite la realización de las propias pasiones. Este era el punto, ¿no? Es esta cita que habíamos visto: actividad es una palabra que resume bastante bien la idea vinculante de los tres elementos de la ética hacker. La libertad de expresión: soy un miembro públicamente activo de la sociedad, recibiendo y articulando diversidad de opiniones. La vigilancia es un poderoso instrumento que se utiliza con el fin de persuadir a la gente para que viva de una forma determinada, al tiempo que con ello se retira y deniega la legitimidad a estilos de vida que se desvían de las normas vigentes, ¿no? Cuando uno, porque está siendo vigilado, se persuade de que hay que vivir de una sola forma, entonces no le doy legitimidad a estilos de vida que son distintos a esa forma normal de vida, ¿no? O sea, común. Si estoy siendo vigilado para que yo piense con el sentido común, es decir, con el sentido que todo el mundo tiene que compartir según determinados intereses. Entonces no me doy cuenta de que hay otros estilos de vida que quizás tienen más potencia que ese al cual yo estoy respondiendo, ¿no? Este es el punto. La actividad hace hincapié en la realización de las pasiones de una persona, es decir, no amoldarse a la forma determinada de vivir que se nos ofrece, sino realizar las propias pasiones. En eso consiste el ser activos, el denunciar y recibir y articular diversidad de opiniones, en definitiva. No ser un receptor pasivo. Aquí denuncia Himanen que receptores pasivos somos, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, más que nada, ¿no? La televisión nos hace ser sujetos puramente pasivos, puros receptores. Entonces se opone este medio de comunicación tradicional a este nuevo medio de comunicación que es Internet, en donde ya, incluso en nuestra era, este libro, digamos que es del principio de los 2000, ya en el 2014, la capacidad de participar en las redes es mucho mayor, porque hay redes sociales importantísimas que nos permiten tener un papel mucho más activo, y se opone cada vez más a la lógica de la televisión, que solamente puedes mirar lo que se te ofrece y no puedes participar en la construcción de lo que se muestra. Lo que hace es que lo que te ofrece la televisión sea verdaderamente una realidad virtual, mucho más que la internet, ¿no? Que internet a veces se llama realidad virtual, pero la verdad es que la experiencia que nos ofrece la televisión es bastante irreal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo esencial para ella son los índices de audiencia, porque esto les permite vender espacios publicitarios. Los programas han acabado siendo fundamentalmente señuelos para los espacios publicitarios. ¿Se dan cuenta? El contenido del programa no vale nada, solamente es una excusa para que haya publicidad. Y los espectadores solo son necesarios para subir el precio del minuto de publicidad. Dice, necesitamos que haya muchos espectadores en los programas de televisión solo para que la publicidad sea cada vez más cara. ¿Se dan cuenta dónde? Es decir, en el mambo que estamos metidos en nuestra sociedad con la televisión. Digo, con el valor que por supuesto tiene la televisión, tiene un potencial enorme. Pero si se tergiversan un poco las cosas, se cae en esto. Como la televisión, dice Himanen, está tan estrechamente vinculada al capitalismo, se halla en gran medida dominada por la ética protestante. Por ejemplo, dice, ¿por qué con la ética protestante? Dice, si nuestras vidas no estuvieran tan determinadas por la ética protestante del trabajo, perdón, se me fue, estamos tan en la ética protestante del trabajo, que era el deber y que era
investigar muy poco y explorar muy poco nuestras propias pasiones, que estamos tan metidos ahí que y soportamos como si nada las ofertas televisivas actuales. Muchas veces son desastrosas, pero como en definitiva estamos acostumbrados a aceptar lo que se nos ofrece sin cuestionarlo, como propone la ética protestante, no cuestionar, responder al deber, y bueno, soportamos sin problemas las ofertas televisivas. Entonces miren esta frase: solo cuando el trabajo agota toda la energía y deja a la población tan exhausta que ni goza ya del ejercicio de sus pasiones, pasa a estar lista para ser reducida al estado pasivamente receptivo, idóneo para la televisión. Estamos tan imbuidos de la ética protestante que agotamos toda nuestra energía en el trabajo y entonces estamos exhaustos, no gozamos del ejercicio de nuestras propias pasiones y pasamos a estar en un estado perfecto para lo que quiere la televisión, es decir, un estado de absoluta pasividad, porque no tenemos energía para gozar de nuestras propias pasiones. Terrible. Acá Jiménez, por eso le decía que este es un capítulo que me entusiasma mucho, se pone afiladísimo. Esa es la palabra de este capítulo, es un capítulo muy afilado. De lo otro fue una presentación, a mí me parece un poquito más naif. Acá ya está con todo, digamos, está tirando toda la munición porque de hecho se termina el libro. El ascenso de la sociedad red no ofrece por sí mismo ningún motivo para creer en la ilusión general, divulgada por libros como El fin del trabajo de Jeremy Rifkin, de que el papel del trabajo se reduciría de forma automática en nuestra vida y nuestra energía quedaría liberada para actividades más ociosas. Es decir, ¿por qué? El ascenso de la sociedad red, es decir, cuando ya vivimos en esta época de redes sociales, de producción de conocimiento y de economía a través de redes, podría llegar a haber producido la ilusión de que íbamos a trabajar menos, de que íbamos a trabajar de otra manera que nos iba a permitir estar más ociosos. Bueno, lo que Jiménez denuncia es que no, en absoluto, en absoluto. Es decir, seguimos ligados a la ética protestante en la nueva economía, en nuestra sociedad red. Esa es una de las grandes apuestas del libro de Jiménez. Mostrar que seguimos ligados a los valores del origen del capitalismo después de 2 siglos de capitalismo. Dice, incluso si el tiempo real de trabajo, o sea, lo que dice es que de hecho el tiempo real de trabajo se ha alargado, porque se sigue trabajando incluso después de que te vas de la oficina, porque puedes seguir utilizando tu celular o distintos dispositivos para seguir trabajando. Pero además, la mera duración del tiempo de trabajo no supone un ajustado punto de comparación. Por ejemplo, aunque los horarios laborales se han ido haciendo cada vez más cortos, por ejemplo en Europa, de lo que fueron en el momento más feroz de la sociedad industrial, en los cuales se trabajaba 12 horas, trabajaban los niños, las mujeres, ¿no? En realidad han sido optimizados hasta hacerlos mucho más exigentes para una persona de lo que lo fueron en cualquier época anterior. Atención, aunque te hagan trabajar menos, te hacen trabajar de una manera mucho más exigente. Entonces aquí empieza a investigar Immanen esta cultura del trabajo de la nueva economía. Solo cuando se alcance un modelo activo de trabajo se logrará también un ocio activo. Claro, porque lo que dice es que no hay un ocio activo, no sabemos qué hacer que sea productivo en nuestro tiempo libre. En realidad en nuestro tiempo libre perdemos el tiempo, porque estamos sin energías, somos puramente pasivos en nuestro tiempo libre. Tenemos ocio pasivo, porque el modelo de trabajo no es activo, porque el modelo de trabajo es pasivo, es decir, somos pasivos en el trabajo, respondemos al deber y al dinero. Entonces en nuestro tiempo libre también somos pasivos, respondemos al entretenimiento prefabricado de la televisión o de otros medios. Solo cuando los individuos pasen a dirigirse a sí mismos en su trabajo, serán capaces de convertirse en creadores activos en su tiempo libre. Bien,
para pensarlo. Otra vez, insisto, cosas para pensar con los chicos. Dirigida desde fuera, en su lugar de trabajo, la población aguarda la llegada del viernes a fin de tener más tiempo libre para ver la televisión, es decir, para que sean otros quienes la entretengan y diviertan. Los hackers, al contrario, utilizan su tiempo libre, el domingo, como una oportunidad para realizar aquellas otras pasiones personales, distintas de las que buscan cumplir en su trabajo. Ese fue el capítulo 5. Y vamos al capítulo 6. Y que ella investigar algo cada vez más general, el espíritu del informacionalismo, ¿no? O sea, se puede decir que hasta aquí investigamos lo que era la ética hacker. Entonces lo oponíamos a la ética del trabajo protestante y de la nueva economía, y a la ética del dinero protestante y de la nueva economía. Pero nos quedaba por ver cuál es el espíritu, ¿no? Con esto de que la ética hacker apunta a algo individual, una subjetividad, y el espíritu es una cosa más general, colectiva. Entonces nos queda por investigar cuál es el espíritu del informacionalismo, denunciar ese espíritu, es hacer una crítica de ese espíritu, y un poco ver cuál es el espíritu hacker. Es decir, podríamos decir, de una sociedad que no responda al informacionalismo o a los medios masivos de comunicación, cual sería un espíritu post más mediático, ¿no? Post medios masivos. Pero al principio vamos a denunciar el espíritu del informacionalismo. Lo primero que plantea Jiménez es que en la era de la información el conocimiento queda rápidamente obsoleto por los avances tecnológicos constantes que vemos y por el desarrollo de la ciencia, por supuesto, también muy potenciado. Los conocimientos quedan obsoletos, aparte por los movimientos sociales, es decir, la sociedad va cambiando todo el tiempo. Entonces, en general los conocimientos, sean de las humanidades o de las ciencias duras, o de la biología o de la tecnología, en general la ciencia se maneja con información, y la información se desarrolla tan rápidamente que el conocimiento queda obsoleto todo el tiempo. Esto implica que los trabajadores tengan que autoprogramarse constantemente. Y entonces se van a desarrollar tipo programas de autoayuda, autoprogramación, programas de autoayuda para el desarrollo personal, o más bien, programas de autodesarrollo. Estos son los nuevos trabajadores, los trabajadores autoprogramables. Otra manera de revelar aspectos esenciales de nuestra sociedad. Vamos por ejemplo a esta frase. En la era de la información apenas hay parcela del saber y del conocimiento que no quede rápidamente obsoleta, de modo que, para poder enfrentarse con los nuevos desafíos de sus cambiantes proyectos, los trabajadores autoprogramables necesitan reprogramar su ámbito de competencia de forma constante. Los desafíos de una época acelerada como esta se combinan con los desafíos igual de existentes del tiempo flexible. En los nuevos contratos laborales flexibles, como el trabajo en el domicilio, los profesionales de la información tienen que aprender a ser ellos mismos en parte sus propios jefes y programarse de modo más eficiente en nombre de quien los contrata. No es de extrañar que algunos de ellos busquen ayuda en los textos sobre autoprogramación o desarrollo personal. Es decir, vamos a ir a tratar de llegar al espíritu del informacionalismo, pero para esto vamos a ver un carácter personal, es decir, la característica o el espíritu de algunas personas dentro de esta sociedad, ¿no? ¿Se entiende el movimiento? Es decir, analizar el carácter psicológico de algunas personas, o el carácter psicológico que se propone para las personas en esta era, y llegar a ver cuál es el espíritu en general de esta era. Acá queda muy claro. En la era de la información se necesita transformar la vieja pregunta taylorista, es decir, la de la era industrial, la de Taylor. Taylor era, era un teórico sobre la producción industrial, acerca del trabajo físico,
que era una pregunta sobre cómo pueden las extremidades del trabajador moverse de forma aún más efectiva, ¿no? Esto uno le recuerda la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Que él se mueve ahí al ritmo de las máquinas y se queda atrapado por las máquinas, con toda esa la gracia que tiene el cuerpo propio, ¿no? Él lo pone muy claramente en su propio cuerpo, Chaplin, a esta pregunta: ¿pueden las extremidades del trabajador moverse de forma aún más efectiva? Bueno, nuestra era ya no es esa, y de hecho la de Chaplin es otra era, aunque con el cine está dando lugar a la nueva era. La pregunta para el trabajo ahora es de índole más espiritual. ¿Puede la vida interior de la persona moverse de una forma aún más efectiva? Es decir, hoy hay que ser efectivos espiritualmente, psicológicamente, ya no solo físicamente. Este es el fenómeno de programarse uno mismo, ¿no? Que lo que, voy a adelantar algo, lo que va a denunciar es que en estas prácticas de desarrollo personal, quizás no parezcan tan aborrecibles desde la enunciación de estas prácticas, pero sí implican que uno está absolutamente identificado con el espíritu de la era, y que trata de ser más efectivo para la era, totalmente identificado con las exigencias de la empresa y totalmente alejado de nuestros propios intereses, de nuestras propias pasiones, que es lo que trata de recuperar la ética del hacker. Porque es un sujeto, el hacker, que desarrolla maneras de trabajar para sí mismo y para sus iguales, justamente, no de una manera individualista, sino para aquellos que también considera sus iguales. Muchas veces el jefe, o no tanto el jefe, no es tanto el jefe, sino el capitalista, esencialmente no va a ser un igual en cuanto que no recibe un salario, recibe capital que le permite seguir expandiendo su poder, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, investiga 7 hábitos del desarrollo personal. El punto de partida común a estos métodos de vida es la determinación, la orientación en función de metas. Establecer las metas es el primer paso. Esto por favor léanlo porque van a ver cómo seguramente van a encontrarse identificados con muchos de estos puntos, creo que nos pasa a todos. Y lo relaciona con la ética protestante, digamos, que en el monasterio se hacía esto, enfocarse, ¿no? Y tener visualizaciones claras de lo que te va a pasar si no lo haces bien, visualizar la meta. Otra de las virtudes, ¿no? Son 7, ya vimos una. La otra es la optimización. Hacer el uso más localizado posible del tiempo, de modo que siempre lleve el trabajo hacia la meta. Prestar atención a la hora, al momento presente. Y otra vez lo relaciona con prácticas que recupera de monjes, es decir, de la ética protestante o anteriores, es decir, de monasterio. Otra virtud es la flexibilidad y la cuarta es la estabilidad. La flexibilidad tiene que ver con que para alcanzar una meta, si procedemos a cambiar de enfoque hasta conseguir lo que queremos, es preciso estar siempre dispuesto y serlo bastante humilde para aprender modos mejores de enfocar las cosas. Y la estabilidad consiste en una constante progresión hacia la meta, que debe tenerse siempre presente sin dejar que los contratiempos perturben las emociones. La laboriosidad es la quinta virtud. Querer emprender grandes acciones, dice. Y otra vez, Weber cita la sentencia bíblica mencionada por el padre de Franklin, ¿no? Ven cómo es propio de la nueva era esto de los valores del desarrollo personal, y sin embargo se relacionan con los de la antigua era de los inicios del capitalismo. Lo otro es el valor del dinero que estos libros promueven. Tener muy claro, el dinero es un objetivo intrínseco. Entonces se encuentran frases como esta: tener en claro, cantidades que quieres ganar, $50.000 anuales, $100.000 anuales, 1.000.000 anuales, ¿no? Esto como un punto básico también para ser efectivo en el trabajo.
Y el último es la contabilidad de los resultados. Tener por escrito sus metas y van marcando los procesos que realizan al respecto. Y la evolución de las propias emociones, por ejemplo. Y otra vez, ¿no? Lo que le asombra a Hemanen es el parecido con textos de, por ejemplo, Benjamin Franklin, por decir, característicos del espíritu capitalista de los inicios. Parece que cuanto más complejo y rápido es nuestro desarrollo exterior, es decir, el de la sociedad, el desarrollo social es complejo y rápido, mayor es la demanda de sencillez interior. Y aquí es donde Hemanen sospecha que hay una introducción de un elemento religioso, es decir, de sumisión o de desapasionamiento, que es en definitiva lo que se exige. Perdón. El tono religioso del desarrollo personal deja claro que aun cuando este método se orienta al logro de la meta futura, desde un punto de vista psicológico no es solo instrumental. La vida, en términos espirituales, se hace más llevadera en la sociedad red si cabe recurrir a un método bien definido en cuyos poderes de salvación pueda uno creer de forma incondicional. Y tal es la razón por la cual tanto las enseñanzas del desarrollo personal como las del fundamentalismo han llegado a ser tan atractivas en la sociedad red. Ahí dio su veredicto, ¿no? Es decir, explica, que en principio presentó la relación entre cuál era el desarrollo personal, las claves que se presentan en estos libros de autoayuda, mostró la relación con el tono, con lo religioso y mostró por qué ocurre. Y entonces podemos llegar a lo que es el espíritu del informacionalismo. Se ha visto, ¿no?, lo que teníamos como hipótesis de que el libro se estructura así, con una ética hacker que tiene que ver con la subjetividad y un espíritu de la era de la información que es algo colectivo. Ha desarrollado lo personal, que está en los libros de autoayuda, y ahora va al espíritu del informacionalismo. Habrá quien se haya preguntado por qué debemos molestarnos en analizar el desarrollo personal en el contexto de la sociedad red. Porque la pregunta es, ¿en qué consiste este espíritu del informacionalismo, esta fundación ética de la empresa red? O sea, porque la empresa red, si ustedes se fijan, las empresas, las multinacionales, las empresas de esta nueva era, pretenden tener una ética muy fuerte, ¿no? ¿Qué mantiene unidas estas redes? ¿Cuál es su espíritu? ¿Son alianzas puramente instrumentales, accidentales, o hay algo más fuerte, más general, más consistente? Tiene una cultura propia este espíritu de empresa. Ahí aparece esta cultura, puede parecer de entrada que la sociedad red está totalmente desprovista de valores. Las empresas red quieren adaptar sus productos a los valores de cualquier cultura. Diferentes versiones de un mismo producto son comercializadas en distintos países, haciendo alusión a los valores de la cultura local, ¿no? O sea, uno saca unas zapatillas Adidas que en Brasil les pone un nombrecito, samba, que en Argentina le pone tango, pero en definitiva es el mismo producto, ¿no? Entonces parece que no tiene valores. Y están dispuestas a convertir en mercancía algunos de estos valores culturales si se encuentra un mercado de dimensiones suficientes. Al mismo tiempo, las culturas se hallan en proceso de abandonar todos aquellos valores tradicionales que impidan que la actividad de las empresas red en sus zonas de influencia, a fin de no quedar excluidas de la economía de la información global, ¿no? Esto es lo que parece. Sin embargo, lo que descubre Hemanen es que, en realidad, el espíritu de la empresa red no es una ausencia total de valores, sino que los valores son esos 7 valores que vimos en el desarrollo personal. La orientación a objetivos, la optimización, la flexibilidad, la estabilidad, la diligente laboriosidad, la economía y la contabilidad de resultados. En esos valores, no hay una ausencia de valores, los valores son esos. ¿Se entiende? El espíritu de estas empresas es esto, lo que expresan estos valores. ¿Qué es lo que expresan? Y lo va a explicar Hemanen, el dinero. El espíritu
del informacionalismo es el dinero. Y desde el espíritu del dinero, es decir, el valor con mayúscula, la fuente de valor es el dinero, los valores responden a ese valor fundamental que es el dinero, ¿no? ¿Se entiende? Los valores tienen como fuente de sentido el dinero. Ese es el espíritu. Por eso, dice Jiménez, los valores son puramente instrumentos al servicio de la meta de acumular dinero. El espíritu es la acumulación de dinero, cosa que por supuesto sabíamos que era el espíritu del capitalismo, el capital, es decir, la capitalización, la acumulación de dinero. Acumulación de dinero, por eso se produce, incluso a veces no tanto para usarlo, sino para el mero valor de cambio. No se produce solo para usar la tecnología, sino para seguir acumulando dinero. Por eso se produce tecnología rápidamente obsoleta y se produce una nueva. No porque haya quedado en desuso la anterior, sino porque hay que seguir generando mercados donde poner más y más dinero. Es decir, ya el dinero tiene una circulación propia. Ese es el espíritu. Y hay que responder a eso. Y para responder a eso tenés que ser efectivo, tenés que ser pasivo, ¿sí? Tenés que trabajar de una manera óptima, tenés que tener una determinación personal para ser efectivo para la empresa. Porque la empresa tiene que ser efectiva a el espíritu, que es acumular dinero. No se puede detener esta maquinaria, que es la de acumular más y más dinero, generar más y más mercados, porque si se detiene, entra en crisis. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo, de hecho, en estos momentos. Cuando un mercado cae, se produce una crisis, deja de circular todo ese dinero que ya se ha generado, porque el mercado financiero permite eso, es decir, hay especulaciones que necesitan que se siga circulando ese dinero. Si se produce una detención, se produce una crisis, un bloqueo, produce una crisis del capitalismo, es decir, una crisis económica. Como meta, el dinero, un valor instrumental, resulta peculiar. Cuando la meta de la sociedad se reduce a maximizar el dinero, la realización del objetivo no requiere en realidad que se produzcan cambios reales en el mundo. Y aquí va a un punto ya muy elevado. Si el espíritu es acumular dinero, maximizar el dinero, no necesitamos cambios en el mundo. De hecho necesitamos estabilidad. De hecho necesitamos más mercados, no un cambio que destruya mercados, por ejemplo. Que eso sería un cambio real. O que genere algo absolutamente nuevo. No, necesitamos que simplemente se aumenten los mercados para maximizar la circulación de dinero. Pero no se necesitan cambios. Esto se halla relacionado con el valor de la flexibilidad. Las empresas comerciales y los estados no hablan de cambiar el mundo. Han progresado hasta una modalidad estratégica y flexible de pensamiento destinada a salvaguardar el éxito continuado de la meta de hacer dinero en cualquiera de los mundos posibles. ¿Sí? No importa qué paisaje nos imaginemos, qué ámbito nos imaginemos, qué forma social, qué escenario nos imaginemos. En cualquiera tiene que ser posible hacer dinero, poner un nuevo mercado. Entonces no hay realmente mundos nuevos. En cualquier mundo va a ser posible si allí se puede poner dinero. Si el modo de enfocar las cosas no funciona, tanto la empresa como el Estado están dispuestos a cambiar, al tiempo que otros enfoques serán tildados de ingenuo idealismo. ¿Sí? La empresa y el Estado en realidad se amoldan a la meta y al espíritu que es hacer dinero. La empresa y el Estado reproducen lo que verdaderamente produce, que es el capital. Es decir, la fuente de producción es hacer dinero, la meta de acumular capital, y la empresa y el Estado son simples reproductores de eso. Ser reproductor es ser absolutamente pasivo.
¿Se entiende? Entonces, ¿cómo queremos construir sujetos que no sean reproductores, simplemente, pasivos, que reproduzcan lo igual, reproduzcan lo que ya existe? Es ser conservador. Y cómo producir sujetos que, o incentivar a individuos que generen cambios. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta por qué no se producen cambios. Porque la meta es simplemente hacer dinero. Y para hacer dinero tenés que adaptar todo lo que todo lo que pueda ser posible, es decir, todo lo posiblemente nuevo, adaptarlo a lo viejo, que es simplemente acumular dinero, es decir, al status quo. Entonces, sigue desarrollando Hueman en cómo se conjuga el desarrollo personal, la orientación a objetivos, la contabilidad de los resultados, a las operaciones de las empresas. La optimización como valores de la empresa red. Las relaciones laborales son consideradas una red de recursos fluctuante en función de las situaciones. Por eso la fuerza laboral flexibilizada. Recordemos los 90 con Menem, ¿no? La flexibilización laboral. Porque así como las empresas son, es decir, lo que hay es fluctuación de dinero. Esa fluctuación hace que hay que tratar de que no haya bloqueos. Que cualquier lugar tiene que ser un mercado posible. Entonces las empresas tratan de no tener bloqueos. Se flexibilizan para adaptarse a los nuevos mercados. Producen adaptados a los nuevos mercados. Y entonces la fuerza laboral también tiene que ser flexible. Es decir, es una consecuencia obvia. Está todo conectado. La acumulación de dinero, la meta de hacer dinero, el capitalismo es esencialmente fluctuación. Se han liberado barreras y lo que se permite es hacer dinero de cualquier manera. Entonces las empresas son flexibles y los trabajadores tienen que ser flexibles. La estabilidad a la vez es una cosa importante para que no haya crisis y se evita la inestabilidad social. Y aquí viene a momentos ya esenciales. Podemos comprender que el sistema de valores de las teorías de desarrollo personal obtenga tan excelentes resultados en el caso de los trabajadores en empresas red. Pues se trata de hecho de una aplicación de los propios valores de las empresas a la vida singular de los individuos. En el seno del desarrollo personal, una persona enfoca su vida como si fuera una empresa red, preguntándose ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi estrategia para conseguirla? La vida se convierte en un proyecto con informes trimestrales sobre la marcha de los trabajos. Es decir, interiorización personal de los valores empresariales. Es algo bastante terrible, ¿no? Así como antes se había interiorizado el deber y se responde al trabajo por deber, aquí se interioriza ya la lógica de las empresas. Al final, los ideales de una empresa red o de una persona y los de un ordenador o de una red son en realidad los mismos. La capacidad de funcionar de forma flexible y óptima para una determinada meta, sin perder la estabilidad mientras se avanza a gran velocidad. ¿Sí? Están sincronizados la empresa y la persona y sus ideales. El tema es que en la filosofía del desarrollo personal y el espíritu de la sociedad red, la lógica de una sociedad basada en la red informática se aplica a los seres humanos y a sus relaciones. El ser humano es tratado como un ordenador, con rutinas mentales siempre susceptibles de una mejor reprogramación. Sería posible tratar al corpus de enseñanzas del desarrollo personal en un sencillo programa operativo para hacer funcionar a los seres humanos. Cada vez más terrible se pone, ¿no? Estamos siendo tratados como robots, que simplemente reproducimos lo que hay que reproducir. Entonces, esta ética de la red, en su peor manera, es mantener estable la red. Y consiste la estabilidad en la filosofía de la supervivencia. Es decir, ser estable es ser conservador, conservar la red como está, que sobreviva la red como está. Las empresas, dice, optimizan sus redes
a fin de sobrevivir en la competición económica. Y los que no lo consiguen quedan afuera de las redes. Digo, ¿cómo no se va a reproducir el valor de la supervivencia si de hecho lo que hacen los que tienen un poco de poder, como son las empresas, estamos hablando de grandes empresas, es tratar de sobrevivir en la competición económica? Entonces esto se introduce también en el proceso educativo y se enseña a solo sobrevivir. En este caso a los alumnos a simplemente tener trabajo. Siendo lo mismo, por supuesto, siempre está esa diferencia. Para las empresas sobrevivir es seguir acumulando dinero y reproduciendo capital. Y para los trabajadores sobrevivir es simplemente tener trabajo. Pero es la misma lógica. Entonces, ¿qué es? Un espíritu selectivo. Cuanto más seleccionan las redes tan solo de la élite de la información, más preocupada por su supervivencia tendrá que estar esa élite. Y por eso se produce una exclusión y ven a los excluidos como una amenaza. Es decir, por ejemplo, el profesional de un grupo de élite, que lo que trata es de sobrevivir y seguir perteneciendo a esa élite, sobrevivir como empresa en la competición económica, va a ver al excluido como una amenaza. Es decir, al marginado de la sociedad lo va a ver como una amenaza. Y lo que va a hacer es pedir más policía, es decir, aquello que garantiza la estabilidad. O, por ejemplo, la presencia de guardaespaldas. Digo, ahí está el espíritu conservador en distintas maneras de expresión. Frente a esta lógica de red exclusiva, algunos hackers defienden la meta de la red inclusiva. Por ejemplo, no habrá discriminación en el uso de Internet por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otras condiciones. Y lo que apoyan es la difusión de Internet y la enseñanza de las capacidades de la red a todos aquellos que han sido dejados a un lado por empresarios y gobiernos. ¿Sí? Es un poco aquí lo que estamos viendo en este curso. Educación inclusiva, llevar los recursos informáticos a todo el mundo. Que no quede como algo exclusivo de los que sirven a los intereses de gobiernos y de empresas. En realidad llevarlo a todos, desarrollando las potencias individuales de nuestros alumnos, para que lo utilicen a su manera, presentar los recursos e incentivando que potencien sus propias capacidades. Para eso traemos los recursos al aula, para incluirlos, pero no incluirlos en lo que ya existe, la lógica del capital, sino para que lo utilicen a su manera. La ética del ordenador, bueno, la aplicación de la metáfora del ordenador a las personas y a la sociedad hace asimismo imposible la ética real. La optimización de los seres humanos y las empresas en términos de ordenadores conduce a la lógica de la velocidad, y esta tiende a hacer que nuestras vidas pasen a estar basadas en otra forma de supervivencia. A altas velocidades, la meta social pasa a ser la misma que buscan los conductores de bólidos, mantener el vehículo estable, de modo que no se salga de la pista. Aquí, el ideal de la estabilidad amenaza con sustituir nuevamente a la ética. Acá va a ser más claro. Cabría decir, por ejemplo, que existe una barrera de la ética, una velocidad rebasada en la cual la ética deja de existir. Es decir, si nos dejamos llevar por la lógica de la velocidad, en la cual solamente hay que sobrevivir y mantener estable eso que se mueve tan rápidamente, perdemos la ética. Una vez alcanzado ese punto de velocidad, la única meta que queda es la de sobrevivir aquí y ahora. Pero solo quienes no se centran meramente en el ahora para garantizarse su propia supervivencia son capaces de velar por los demás. La eticidad exige pensar sin premuras de tiempo. Aquí es donde está por qué denuncia Jiménez la lógica del aquí y ahora del desarrollo personal de los libros de autoayuda para ser eficientes en el trabajo. Porque dejan de preocuparse por las consecuencias futuras, como voy a decir ahora. Se mantienen solo en su ahora, sin percepción de los demás.
Es una percepción de mi trabajo, cómo está ocurriendo en este momento. Yo tengo que tener una conciencia clara de todo lo que está produciéndose en mí, si es efectivo o no. Esa concentración de la fuerza y de las energías mentales y corporales y emocionales en el ahora y en la meta que tengo ya, impide tener una ética, que es tener una percepción de lo real, incluso de lo que está más allá de mí mismo. Percepción de lo que sucede más allá de mi realidad inmediata. Ampliar nuestra potencia mental, afectiva, para poder ser afectado por cosas que ocurren más allá de mi círculo inmediato. Si yo estoy metido en esta lógica del desarrollo personal, quiero ser cada vez más veloz y cada vez más óptimo, mi mente se atrofia y no puedo tener una percepción de lo que ocurre un poco más allá. ¿Sí? No puedo tener una percepción de las consecuencias futuras o un poco extendidas en el tiempo de lo que yo hago aquí y ahora. Ser ético implica pensar sin estar apurado. Si estoy apurado, voy a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias éticas de lo que yo hago. La eticidad requiere una perspectiva temporal más amplia, es decir, responsabilizarse respecto de las consecuencias futuras de las tendencias dominantes. Y tener la capacidad de imaginar el mundo de forma diferente a la actual. Es decir, ¿ves cómo ser ético implica nuevas potencias del ser humano? Una capacidad de imaginación, de pensar un país distinto, tener una percepción del tiempo distinta, no solo del aquí y ahora, sino del futuro. ¿Sí? Por eso yo decía, bueno, acá terminamos viendo cómo lo que proponía Silvia Blythmark implica otra concepción del ser humano, implica otra concepción de la mente, otra concepción del tiempo, otra concepción de la imaginación. Implica querer ser creativos y desarrollar nuestro centro creativo y no nuestro centro de obediencia al deber. Parte de obediencia al deber es una parte del ser humano. La disciplina es una parte de la estructura psíquica, pero hay otra parte que es la creatividad. Y en la propuesta de Silvia Blythmark está desarrollando o está afirmando y está dando lugar a otro centro de la subjetividad humana. Por eso vemos el alcance que tiene eso que se presentaba simplemente como una propuesta, más o menos hippie, digamos, ¿no? Bueno, en realidad es todo un trabajo que hay que hacer con la subjetividad. Los hackers tradicionalmente se han reservado tiempo para experimentos imaginarios, en relación incluso al futuro más distante. Entonces cuenta de un experimento muy interesante. Quiero construir un reloj que funcione una vez al año. La manecilla del siglo avanzará una vez cada 100 años, y el cuco saldrá cada milenio para anunciar los próximos 10.000 años. Es genial ese invento. Podemos buscarlo en internet, Long Now Foundation. Entonces, ¿de qué se trata? En ese reloj del largo ahora, no ese ahora cortito, sino una ampliación de la hora. ¿Sí? También en eso consiste la técnica de meditación, no en reducirnos al presente aquí y ahora, sino ampliar la sensibilidad de lo que está ocurriendo. La tecnología es eliminada del modelo de temporalidad dominante en la sociedad red y puesta al servicio de un ritmo que da una oportunidad a la preocupación responsable. Nos lleva desde el ideal de mantener la estabilidad a gran velocidad al de un ser ético genuino. Tecnología puesta al servicio de una preocupación responsable. Es enorme lo que está proponiendo. Necesitamos más iniciativas como la de los hackers sobre el desafío de una preocupación responsable en plena era de la información. Y lo que dice es que no esperemos que tales iniciativas provengan de empresas o gobiernos. Tenemos que hacerlas nosotros. Y en todo caso hacer que los gobiernos o las empresas no les quede otra que reconocer esas iniciativas.
¿sí? O sea, uno podría decir ahora, un gobierno puede responder a iniciativas populares, pero va a responder a esas iniciativas porque el que hizo la iniciativa es el pueblo o los individuos organizados. Es raro que esas iniciativas provengan de empresas o gobiernos que en general responden a mantener las cosas como están. Esto es lo que dejo como final. El comienzo está cerca. The beginning is near, dice la foto. Y este sujeto, que parece de otra época y en blanco y negro, mira hacia un mundo que se abre. Ampliar la percepción es también esto, ¿no? Estamos en un espacio y en un tiempo que todavía no sabemos las posibilidades que tiene. No sabemos lo que puede esta pequeña cabeza, ¿no? Este cuerpo, todo lo que puede percibir. En definitiva, se trata de explorar esas posibilidades de la cultura digital.